cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te suscribes al canal, le das un like, compartes el video. Y también si pudieras visitarme en mi canal de Mensajes de tu Ser Interno, que también hablamos y analizamos y hacemos la reflexión de algunos mensajitos de ese ser interno con respecto al amor y al desamor también. Vamos a ver, mi querido Tauro, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿A quién voy a leer? Voy a recoger estas cartas acá para dejar todo esto limpio y acomodado para ti. Y vamos a ver entonces cuál es esa energía que hay en este momento y que se acerca a ti. Con respecto a lo que vayamos a hablar ahora, por supuesto. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? El juicio ya te está diciendo, no estás olvidando todavía ese pasado, ¿sabes? Parece ser que todavía te queda algo de ese pasado. Que sientes que ese pasado o esa ruptura quizás no fue justa para ti. Quizás a lo mejor no te sentiste afortunado o afortunada con algo en el amor en un pasado y te sientes que lo que pasó no fue justo para ti. Alguna ruptura, algo que sucedió allí no es justo. Sin embargo, tú todavía no has terminado de olvidar ese pasado, ¿sabes, Tauro? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué estás así como... Yo no sé si estás muy triste o no, pero lo que sí sé decir es que ese pasado no lo terminas de sacar de tu corazón. Vamos a ver. Mira, no es el buen momento, te están hablando por aquí. Aquí, para hacer algo, no sé qué será, no es el buen momento. En unas próximas semanas sería quizás el momento, no por ahora, ¿sabes? Y también te dicen que escuches tu intuición. Algo tiene que decirte tu intuición. Tienes que escucharla, Tauro, para ver que a lo mejor para sacar alguna respuesta que tengas que sacar definitivamente de tu corazón y poder quizás responderte a muchas cosas. Mira, pareciera ser que no te creas, las cosas no están muy buenas por el otro lado, por lo que estoy viendo. No, señor. A pesar de que ahorita no es el buen momento, pero en unas próximas semanas vas a ver muchas cosas. Vas a enterarte de muchísimas cosas. Vas a ver algunas cosas que tú creías que no ibas a poder ver. Así mismo es. Hay algo que vas a saber, que te vas a quedar sorprendido o sorprendida con lo que vas a ver o lo que viene. Te vas a quedar sorprendido. Con respecto al amor o al desamor, una de esas dos, sí señor. Esta persona siente que no te encuentra por ninguna parte, no haya como, no está quieta o no está quieto este personaje, está muy inquieto. Se siente que a pesar de todo está mirándote a donde tú estás, pero no haya qué hacer. Te quiere llamar y te va a llamar seguido. Tú, por supuesto, pareciera ser que dentro de todo no le contestas y esta persona de verdad sufre y llora en silencio. No quiere ni siquiera decírselo a nadie, sencillamente está haciendo lo posible para buscar la manera de llamarte o llamar la atención, pero tú no te encuentras. Mira, está la carta de la templanza invertida y está el loco acá invertido. Pareciera ser que se está como no obsesionando, pero sí te tiene mucho en su mente, mucho, no deja de pensarte. Esta persona, de verdad que sí que te digo, te dijo adiós, pero no te olvida. Esta persona, así de sencillo, voy a anotarlo acá. Te dijo adiós, pero no te olvida. Y es una persona que probablemente ahorita debe estar sola. Reconoce lo que falló. Que falló, pues. Está sola probablemente, llora, sufre en silencio, no le contestas las llamadas, se está dando cuenta que ya no va a ser tan fácil volver contigo porque no le estás dando la papaya, como dice, no le estás dando papaya. Eso quiere decir, ese es un dicho colombiano, creo.
Y dar papaya es como dar la facilidad, sí. Y eso es lo que tú no estás haciendo. No le estás dando ninguna facilidad para que esta persona te pueda conseguir. Entonces sí que te digo que te dijo adiós, pero nada que te olvida. Ay, 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 Maracay. Que así son las cosas, mi querido Tauro. Quizás a lo mejor esta persona se fue y de verdad no cerró bien ese círculo de cerrar el amor. Ese círculo no lo terminó de cerrar y ahora por ahí se está escapando esa energía de amor hacia esa persona o de esa persona hacia ti, y por eso es que está como está. Sí, señor. No supo realmente ni siquiera lo que perdió, ¿verdad? Eras de verdad algo importante para su vida, pero no se dio cuenta sino hasta ahora. No sabe qué hacer con esa soledad y reconoce definitivamente esta persona que ha fallado. Y sí, que ha fallado, de verdad que sí. Quiero ver otras cartas más por aquí. A ver qué otra cosa te pueden estar diciendo con respecto a esa persona. No la estoy viendo, quizás como que todavía esté dispuesta a venir. No es que esté ya agarrando su cachachá para venir. Sin embargo, voy a verlo acá, a ver qué dicen las cartas acá con el mazo completo. Pero sí que te digo que esta persona de verdad te va a llamar seguido, te va a llamar, te va a querer, vas a encontrar de repente una llamada de esa persona o un texto de esa persona. Lo que pasa es que tú a lo mejor ni le vas a contestar, quizás porque estás todavía aún dolido, aunque tú no has terminado de olvidar ese pasado. No sé si no lo olvidas porque te dio mucho rencor, no rencor, sino que te dio mucha rabia todo lo que pasó y por eso todavía lo tienes allí, o que de verdad no quieres olvidar o no has podido olvidar ese amor. Sí, señor. Lo cierto es que, mira, dijo un adiós, pero un adiós incompleto. Fue un adiós, pero no para siempre, pareciera ser, porque ahora nada que te olvida. Viene a hablarte, definitivamente, oficialmente, y está comprobadísimo, o de verdad como dicen por allí, definitivamente sí, ya está comprobado y que va a venir a hablarte, definitivamente, sí, señor. Quiere como de verdad comenzar una nueva relación contigo. Quiere, mira, y sigue con la carta de la templanza invertida. No ha podido conseguirte. Mira, la frustración más grande que tiene quizás ahorita esta persona es el hecho, mira, la justicia. Aquí está la justicia. Se está haciendo justicia y se va a hacer justicia con esa persona. Quizás a lo mejor la manera como tú le estás tratando, esa indiferencia total si se quiere, y no tanto la indiferencia, yo diría más que todo, ese no me importa, como quien dice, voy a poner aquí indiferencia también, acá, fíjate, ese como que no me interesa si me llama o no me llama, le estás dando a demostrar que poco te importa, que no le estás escuchando, que no le estás abriendo los mensajes, que se da cuenta que a lo mejor le diste un visto, pero más nada, no terminas, a lo mejor hasta lo abres y lo lees o lo ves, pero no eres capaz de contestarle, no quieres contestarle, pero para nada. Entonces te llama seguido, no le contestas, llora y sufre en silencio, lógicamente. Es un desprecio lo que le estás haciendo en este momento a esta persona. Siente tu desprecio, siente tu desprecio. Aquí lo voy a escribir. Siente tu desprecio. Todo eso lo pongo yo para poder escribirlo en la descripción y en la miniatura, ¿sí? Lo que me va viniendo lo tengo que ir escribiendo. Entonces, sí que te digo, mi querido y adorado Tauro, esta persona realmente en el fondo se ha dado cuenta, sí, señor. ¿Cómo te digo? Te dijo adiós, vamos a decir así, bye bye. Fue esa persona quien se fue, pero fue un adiós incompleto. No te olvida, esa persona no ha podido olvidarte definitivamente. Y ahora lo que más le duele es el hecho de que te ha llamado o te ha escrito y tú ni pendiente, perro caliente. Llora, sufre en silencio y siente tu desprecio. Así mismo es, eso es lo que pasa. ¿Qué va a pasar al final? No lo sé. Yo no puedo, no voy a
a influenciar en esto. Eso será lo que tú decidas, mi querido y adorado Tauro. Vamos a ver ahora la energía que hay acá. Lo que sí que te puedo decir es que esta persona de verdad le duele en el alma que tú no le puedas contestar una llamada, que tú no le puedas contestar un mensaje. Nada, le ignoras, pero de todas, completamente ignorado. Qué dolor tan grande. Mira, aquí está el mago. Esta relación puede terminar en una magia completa. Esta relación, en todo caso, al final de todo, lo que se está viendo allí es esa magia. Tú no le estás contestando quizás por el hecho de que estás dolido, estás ardido, estás de verdad un poco dolido por lo que hizo. Pero sí se ve que como que en el fondo todavía te pega. Y esa persona quiere otra vez una vuelta, porque de verdad que a pesar de que se fue, no te olvida. Pero la indiferencia es lo que le está de verdad carcomiendo. Ahí sí que te lo digo sinceramente. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Tauro, con esta lectura. Toma tus decisiones, piénsalo bien, ve a ver qué es lo que vas a hacer y solamente tú y solo tú tienes la última palabra. Nos estamos viendo en un próximo video y que te vaya muy bien. Quiérete mucho, cuídate y sobre todo también autoestímate mucho. Nos estamos viendo. Bye bye.